Una campaña preelectoral totalmente distinta a otras, porque esto de las primarias ha modificado un poco todo este clima que se vive antes de las elecciones, ¿no? Sí, creo que lamentablemente yo no coincido con el voto mayoritario, pero me parece que la cuestión de la presidencia está prácticamente definida y que ahora se ha transformado sobre todo en una campaña de tipo legislativo, donde los ciudadanos argentinos tendrán que definir si le quieren entregar el país llave en mano al kirchnerismo o no. Y yo no tengo mucho que decir en eso. Me parece que ahí hay un problema de compromiso moral. Me parece que la gente, antes de depositar el voto y antes de elegir a Cristina Kirchner y a la oposición, debería pensar si le daría un cheque en blanco de la propia chequera o si le dejaría la llave de la casa sin control al kirchnerismo. Y en ese sentido me parece que es importante que haya una oposición. En la Argentina, cada vez que un gobierno no tuvo oposición, ya sea porque era una dictadura o porque era un gobierno democrático en el cual la oposición era débil o complaciente, cada vez que un gobierno en la Argentina no tuvo oposición nos fue muy mal. Me parece que eso forma parte de nuestra memoria histórica y creo que en octubre eso se va a ver. La clave sería tener un Congreso lo suficientemente equilibrado como para poder debatir los temas. Bueno, el tema de la inflación, ahora ustedes están ventilando los verdaderos números como oposición, y si no existiera esta posibilidad nos quedaríamos con el número del INDEC, por ejemplo. Por ejemplo, entre muchas otras cosas en las cuales me parece que el bloque al que yo pertenezco, el de la coalición cívica, ha sido muy claro en este sentido. Nosotros no hemos tenido miedo de ser opositores al kirchnerismo, somos claramente opositores a este gobierno. Desde luego que hemos dialogado mucho con el resto de la oposición, pero así como hemos sabido decirle que sí al resto de los grupos opositores, también hemos sabido decirle que no al gobierno, sobre todo en las leyes troncales, ¿no? Me parece que la gente se tiene que tomar un poquito el trabajo de ver las grandes leyes, los decretos de necesidad de urgencia, el manotazo a la caja de los jubilados privados, las aerolíneas camporistas, la ley de medios K, todo eso el kirchnerismo lo aprobó con votos de diputados y senadores que se decían opositores. Nunca hubo un voto a favor de todo esto de la coalición cívica, y nosotros no tenemos miedo en que nos acusen de poner palos en la rueda. Nosotros le ponemos palos en la rueda a la corrupción y al autoritarismo kirchnerista, y también tenemos propuestas, muchas de las propuestas que el kirchnerismo ha adoptado y ha malgastado, como un chico una compu, la asignación universal por hijo, derogación de la obediencia de vida y el punto final, el cambio de una corte por otra, fueron todas iniciativas en su momento del ARI después de la coalición cívica. Hablando de corrupción, por estas horas la presencia de Joclender en el Parlamento es realmente significativa, ¿no? Que venga acá a ventilar cuestiones vinculadas con obra pública, no es un dato menor. No, desde luego. Yo me permito recordar también aquí que también se nos acusa mucho de denuncias injustificadas. La verdad que lo que es injustificado es cómo funciona la justicia argentina, que acaba de absolver al doctor Menem. Me parece que está todo dicho, después de 16 años de causa, Menem absuelto. Me parece que da una radiografía exacta del estado de la justicia argentina y muestra por qué tantas de nuestras denuncias, que están perfectamente fundadas y comprobadas, nunca son juzgadas. Y uno de los casos es el de Joclender, que fue una denuncia de mi compañera de banca en diputados, la Tata Quirós, y de Maricela Echecoin, que es candidata de nuestra lista en la provincia de Buenos Aires. Fueron ellas las que hace más de un año denunciaron a Joclender ante la indiferencia general y ante el ataque de muchos que decían vienen por los pañuelos, están en contra de los derechos humanos, y defendían a Joclender contra Tata Quirós. Tata Quirós estuvo 8 años, se pasó la dictadura presa en la cárcel de Devoto. Y ahí Aníbal Fernández era el que, tipos como Aníbal Fernández defendían a Joclender, el mismo que ahora dice que no le tenemos que escuchar porque es un sinvergüenza, desde luego, que Joclender es un mafioso y un sinvergüenza y un psicópata. Es un buen motivo para no confiarle casi 1.000 millones de pesos del Estado argentino sin ningún tipo de control, y también es un buen motivo para escucharlo, porque los que tienen informaciones sobre las mafias son los arrepentidos de la mafia. Si la gente común, la gente que va a hacer las compras al mercado, no sabe mucho cómo funcionan las mafias. Joclender sabe perfectamente cómo funciona la mafia y sabe perfectamente quiénes son los que están implicados, y por eso Aníbal Fernández le tiene tanto miedo. Ahora, algunos legisladores decían, bueno, en realidad el tema Joclender debe tratarse solamente por la justicia
y no en el Parlamento, aunque en realidad lo que pasa en la justicia puede demorarse mucho y lo que se ventila en el Parlamento puede llegar a tener un efecto, antes de las elecciones, como una campaña contra el gobierno. Bueno, Ollarvide está haciendo todo lo posible para que esto se trate lo más tarde posible. Ahora, la justicia tiene esto y desde luego que la justicia tiene que actuar y esperemos, me permito recordar que el que tiene esto en sus manos es Ollarvide, el que eximió al matrimonio Kirchner de la causa de enriquecimiento ilícito de una manera vergonzosa. Pero además, yo vengo de la Coalición Cívica y el ARI. Este es el partido fundado por Elisa Carrió, que en la década del 90 comenzó de alguna manera su notoriedad política sobre la base de la comisión investigadora sobre el lavado de dinero y narcotráfico. Ahora, en las primarias... En momentos en que la Argentina también decía que era apocalíptica, ¿no? Que no tenía ninguna razón. Ahora, yo quisiera que los argentinos reflexionaran sobre si la influencia del narcolavado y el narcotráfico en la política argentina, a dónde hemos llegado, cómo influencia esto. Tenemos hace poco el crimen de Candela, para poner un caso, ¿no? Hasta dónde esto ha calado fuerte en nuestra sociedad y hasta dónde esa denuncia era perfectamente fundada. Así que como parte de un partido que tiene esa tradición de favorecer las comisiones investigadoras, que desde luego no tienen que obstaculizar a la justicia sino complementarla, el rol de control del Ejecutivo es un rol del Congreso y yo no voy a delegarlo. Nombraba recién a la diputada Carrió, Elisa Carrió, que en las primarias no tuvo una de sus mejores elecciones precisamente. ¿Qué significa esto? ¿Que la gente ya no quiere escuchar más sus denuncias, prefiere hacer oídos sordos, prefiere no acompañar un estilo de alguien que se ha dedicado a investigar y a denunciar? Mire, yo soy enemigo de hablar de la gente y de generalizar. Cada cual sabrá por qué votó y cómo votó. Lo cierto es que la sociedad argentina la mitad de la sociedad argentina votó por el kirchnerismo, por la continuidad del kirchnerismo. Y la otra mitad privilegió dentro del arco opositor a las oposiciones que fueron más complacientes con el kirchnerismo, por decirlo de alguna manera, y castigó fuertemente a quienes hemos sido claramente una fuerza opositora al kirchnerismo. Bueno, es una opción política. A mí me parece que el voto se parece mucho al voto del año 95. Creo que en ese 50% hay un 15% convencido, un voto ideológico, que hoy está por una supuesta revolución social que existe solamente en sus mentes afiebradas, y que en la década del 90 era el 15% que creía que el país había entrado en el primer mundo. Claro, en el 95 se hablaba, me acuerdo, de el bienestar económico, entre comillas, y había muchas denuncias de corrupción. La salida de la crisis también. La gente decía, bueno, pero yo ahora estoy mejor, decían en el 95. Claro. En el 89 con la hiperinflación estaba muy mal, ahora estoy mejor. Y la mejor garantía para que no lleguemos otra vez a una crisis como la del 89 es votar por la continuidad de este gobierno. Eso se decía en el 95 y eso se dice ahora. A mí me parece que es un error, me parece que este es claramente un gobierno agotado, con una propuesta política, con un nivel de corrupción inédito, que se paga todos los días, ¿no? Que se paga en formas muy concretas y que hay que juntar las causas con los efectos. A ver, este gobierno se la pasa hablando de la década del 90. Los trenes están como los dejó Menem en la década del 90, cuando el kirchnerismo era socio de Menem. Están igual los trenes. Y están igual los trenes porque un socio principal de este gobierno, conflictivo pero socio, es Moyano, del sindicato de camioneros. Entonces, cuando después sucede lo que sucede con los trenes y con los colectivos, bueno, me parece que alguna vez alguien tiene que juntar las causas y las consecuencias y pensar que si uno vota un gobierno que define la política de transportes en función de su amigo Moyano, después, cuando los trenes son lo que son, cuando la gente viaja como ganado, cuando la gente muere en las rutas del país vergonzosas que tenemos y en el sistema de trenes que está como 12 años atrás, bueno, ahí hay que pensarlo, y en el momento de pensar el voto hay que pensar qué es lo que se vota. No es bueno hablar de la gente, ¿no? y globalizar, pero sí tenemos en cuenta que la mayoría de la gente o de los votantes tomaron una decisión en las primarias que puede repetirse ahora en octubre, supuestamente por un bienestar económico, pero nosotros aquí en el Congreso estos días estamos hablando de inflación no reconocida, estamos hablando de un caso de corrupción escandaloso como el de Joclender, estamos hablando de problemas graves en nuestra sociedad como la inseguridad, como el tema del transporte. ¿Por qué la mayoría de la gente
sigue dando una nueva chance. ¿Será que en un segundo periodo piensan que todo esto se puede resolver? No, yo no creo eso. Creo que ahí tenemos que hacer un poco de mea culpa desde la oposición. Es cierto que no hemos sabido generar una alternativa que la gente reconociera como con capacidad de gobernar la Argentina. Yo creo que es un error. Pero en la política democrática las cosas son así. Si la gente no ve que un determinado partido, una determinada alianza opositora puede gobernar, es así porque no tiene los votos. Así que me parece que es eso, pero me parece que yo me permito recordar algunas cosas. Dos puntualizaciones. El gobierno dice la recuperación económica es nuestro mérito. Cualquiera que analice mínimamente la situación de toda Sudamérica va a ver que toda Sudamérica está creciendo, está mucho mejor que hace prácticamente 10 años, que desde cuando fue la crisis, y que dentro de esos el país que peor ha aprovechado la oportunidad es Argentina. Tenemos una infraestructura destruida, como se ve todos los días, no tenemos más energía, se nos está agotando, tenemos un perfil productivo completamente atrasado y tenemos un país copado por mafias y por patotas en cada uno de los lugares de representación de la sociedad argentina. Y lo segundo es también cuál es el punto que hace la sociedad con respecto al ajuste. Este gobierno dice nosotros somos el gobierno del no ajuste. Es una gran mentira. Este gobierno no ajustó porque el ajuste lo hizo sanguinariamente en el año 2002 Remes Lenikov como ministro de Economía del doctor Duhalde, ¿no? Ahí hubo 40% de inflación con los salarios congelados, ahí la pobreza saltó del 38% del 2001 al 55% del año 2002. El gran ajuste se hizo antes y por supuesto creó un colchón de miseria por un lado, pero de posibilidad de reactivar el aparato productivo que ya el kirchnerismo está agotando, porque cualquiera que vea el fenómeno del agotamiento del kirchnerismo ve, por ejemplo, que los precios en Argentina a través de la inflación, el colchón que se creó con la devaluación se acabó, porque la inflación se lo comió y la gente vuelve a viajar a Miami porque compra más barato en Miami que en Buenos Aires. Me parece que seguir votando así, ya hemos votado un gobierno donde la gente iba a Miami y decía DM2 y los problemas se vieron en el mediano plazo. ¿Puede haber alguna sorpresa en octubre o es todo muy previsible ya? ¿Puede ser que algún partido de la oposición pueda instalarse mejor, por ejemplo, dentro del Parlamento? Yo espero que sí. Me parece que no va a haber una sorpresa a nivel presidencial, pero puede haberlo a nivel parlamentario. Se han transformado estas elecciones en elecciones parlamentarias y la gente tiene que decidir si en el Parlamento le va a dar poderes plenos al kirchnerismo a través de votar al kirchnerismo o a votar variantes de la oposición que durante estos años en muchos casos han votado con el kirchnerismo y le han permitido manejar el Congreso como una escribanía, inclusive cuando no tenían la mayoría de los votos. O si van a votar, nosotros la propuesta en esto de la coalición cívica es muy clara. Nosotros hemos hecho propuestas concretas y he enumerado 3 o 4 que el gobierno ha adoptado y de las cuales con las cuales hace campaña. Pero además hemos sido claramente opositores, no hemos votado nunca las leyes y me parece que el control del gobierno, el ponerle un límite y el luchar contra la corrupción, contra los abusos autoritarios, me parece que es uno de los roles fundamentales del Congreso. Y eso es lo que nosotros proponemos. Yo espero que la gente recapacite, piense que se necesita oposición y control desde el Congreso y piense en quienes hemos sido durante estos 4 años los que no hemos tenido problemas en defender a la gente, a los ciudadanos y estar en primera línea de fuego. Para ir cerrando, la modernización global, su último libro, ¿incluye algunas cosas de las que nos están pasando en la Argentina o estamos muy lejos de la modernización del mundo? No, el libro La modernidad global es un análisis sociológico del... A mí me parece fundamental, tanto para un país, pero también para un individuo, para un empresario, para un profesional, entender el mundo en el que vivimos. Vivimos en un mundo globalizado que está pasando de un sistema basado en el industrialismo y en la producción de objetos con el trabajo físico repetitivo a otro basado en la producción de información, de conocimiento, de diversidad cultural. Estamos pasando de un mundo centrado en los estados nacionales a un mundo donde los estados nacionales siguen existiendo pero forman parte de un universo mucho más complejo, donde están los organismos financieros internacionales, las grandes crisis, los grandes procesos globales. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias.